cómo va analizando y cómo va viendo ella todo el tema del panorama electoral, cuál es su mirada, su lectura, y de alguna manera cómo cree que vamos a ocurrir las cosas. Sandra, muy buenas tardes para ti, es un gusto estar aquí en Tupana, en Radio Andahuaylas, para nuestra ciudad. Tus primeras palabras. Muy buenas tardes, Marco Antonio. Un grato saludo a toda la región de Andahuaylas y bueno, a tus órdenes. Siempre es un gusto estar en contacto con la tierra. Como bien sabes, yo soy abanquina. Es un placer. Claro que sí. Sandra, de primera instancia, ¿qué tipo de lectura tienes de cara a estos 11 días apenas que nos faltan para poder complementar el hecho de esta tan breve y corta campaña? Sin embargo, no deja de ser intensa, pero que finalmente nos permitirá tener 130 congresistas. Yo hablaba hace un momento del tema del silencio de las encuestas. ¿Crees que ese silencio se deba a que el panorama electoral se está configurando de una manera que probablemente no le sea grata o para el gobierno o los sectores interesados en voltear la página del Congreso cerrado? Parece a todas luces, dicen algunos, que finalmente podría darse una suerte de mayoría del fujimorismo nuevamente. César Hildebrand lo menciona en su carátula, inclusive de su revista, su semanario del viernes pasado. ¿Cuál es tu opinión o lectura, Sandra? Bueno, no considero que vaya a haber, en todo caso, así como con el nombre de Fuerza Popular, un grupo mayoritario o preponderante en el Parlamento. Lo que sí pienso que va a haber diversos grupos diseminados y por ende esto tampoco, ayuda porque entre estos partidos, mucha gente nueva y la relación o el relacionamiento, la conversación con el Ejecutivo podría hacerse muy distendida, ¿no? Estamos, yo creo que en un tiempo, vamos a decir, con cierto componente explosivo, ¿no? Un tiempo en que, bueno, si bien es cierto el interés por la política ha aumentado por parte de los ciudadanos debido a sobre todo a la crisis política que ha desencadenado el tema de la corrupción y el tema del lavallato. Sin embargo, a pesar de que hay un mayor interés del joven, del estudiante de comunicación, de economía, de las diversas universidades e institutos, o de la gente joven en general, sí pienso también que la desconfianza, ¿no?, en la política también ha aumentado. Sí es cierto, el interés aumentó, pero la desconfianza también, ¿no? Entonces, pienso que crece la brecha entre lo que piensa el ciudadano y lo que éste ve hacer al político. Es decir, entre lo que el ciudadano considera necesario y lo que el Estado, bueno, en su opinión, desatiende. Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Qué significa para la estabilidad de un país que sus ciudadanos sigan cada vez más apasionadamente pues las gestiones de las autoridades, el sistema político, las campañas electorales, pero en las que cada vez confían menos? Entonces somos una suerte pues de robots que nos vemos en la necesidad de empaparnos, de la política, de empaparnos por quién vamos a votar, pero realmente hay un desprecio, yo usaría esa palabra, un desprecio, un desgano por nuestros candidatos y por la clase política en general, ¿no? Entonces, hay un hastío, ¿no? Sí, hay un hastío, ¿verdad? Hay un hastío, hay una falta de fe, hay una indiferencia, pero a la vez hay una voluntad de querer cambiar el país. Sí es cierto, es como que, bueno, renovemos, gente joven, clase política, fuera corruptos, cierren el Congreso, pero del otro lado no nos presentan una buena cara, o sea, no tenemos representatividad de dónde agarrarnos, de dónde engancharnos para que podamos sacar esa nueva clase política de la que hablamos, ¿no? Es decir, hay oferta, pero, hay oferta de ciudadanos comprometidos, pero no hay demanda de políticos que den la talla. Ya tú habrás visto el último debate electoral que realmente ha sido calamitoso, ¿no? Un hombre pidiendo de rodillas, aclamando a Dios o persuadiéndonos que votemos por él para evitar el castigo divino. Ya creo que eso excede todo límite, ¿no? Entonces hay un desdén, ¿no?, que va más allá de las propuestas, que va más allá de la voluntad de querer cambiar. Pues la voluntad está, pero no hay del otro lado todavía, en esta campaña, una clase política que sintamos los ciudadanos que realmente nos van a representar. Y si vamos a votar porque
el voto blanco no es correcto, porque nos van a multar o por lo que fuese, pero no estamos conformes con estos candidatos, Marco Antonio. Y en el caso particular de Apurímac, Sandra, yo he estado el día lunes en Abancay, ¿verdad? Le preguntaba a los taxistas, ayer, hoy día pregunto a los mototaxistas, generalmente como hizo así aquí en Alvarado, nadie me dice siquiera voy a votar por un partido, ninguno. O sea, he preguntado a 3 taxistas en Abancay, como 6, 7 aquí en Andahuaylas en 2 días, nadie dice esta boca es mía por los partidos políticos. Por el contrario, la gente dice no voto por nadie, es decir, hay una suerte de respuesta frente a lo que la gente no considera política, sino probablemente hasta en un sentido un poco intuitivo siente que es la antipolítica, porque no lo sienten representados, como tú dices. ¿Tú crees que la tendencia de un voto blanco, voto de un nulo o viciado sea mayor que el promedio de otras elecciones? Mira, según el analista Tuesta, en los últimos 15 años de elecciones, ¿no? En 2001, 2006, el 2017, los últimos 15, la tendencia del voto nulo, que vale decir los blancos y los incorrectos, los mal realizados, mal ejecutados, porque el viciado es otro tema, no hay que dejar en claro esto, ha pasado del 22 al 33% aproximadamente, pero nunca ha rebasado el porcentaje que se necesitaría para anular una elección o para que nadie salga electo. Entonces no va a cambiar la estadística dramáticamente entre la elección pasada y esta, por el hecho de que sea un congreso transitorio. No creo que eso vaya a ocurrir, pero sí lo que pienso es que vamos a nuevamente elegir mal, y este tema del voto preferencial se hace confuso para muchos. Mucha gente no sabe ni siquiera el número del candidato por el que va a votar, porque quizá recuerda el rostro, pero no el partido ni el número. Es decir, hay un exceso de información que no permite necesariamente que tengamos claridad de cosas, y lamentablemente no somos un país con ciudadanos que investiguen como en las mejores democracias del mundo, que se empapen y tomen la votación como un trabajo, como una acción, un rol preponderante de ciudadanos, ¿no? Simplemente vas y ves quién te ha convencido la última semana, quizá la víctima del jabón, quizá la víctima de alguna candidata que habló algún improperio, pero no es un voto a conciencia, ¿no? Es un voto emotivo, es un voto facilista, es como, digamos, bueno, tengo que ir a votar, pero... Y en esta confusión es que van a salir rostros que no van a dar la talla, gente joven que no está preparada, porque la juventud no significa por cierto ventaja, ¿no? Entre una persona experimentada en política, pero del otro lado las personas, entre comillas, experimentadas en política, ya han demostrado que han sido un fiasco en el parlamento pasado o en parlamentos anteriores, ¿no? Que solo han parlado, pero no han legislado. El caso del señor Mauricio Mulder, que creo que ha tenido como 20 años en el Congreso, con menos de 5 proyectos de ley. Entonces, ¿de qué hablamos? Por un lado, verborrea, retórica, rostros viejos que se creen superiores a los jóvenes, y por otro lado inexperiencia. O sea, ¿quién se va a comer aquí en este parlamento? Que yo no lo veo preponderante por ninguna fuerza, pero sí calculo que va a ser un tanto diseminado. Fuerzas pequeñas, alguna con cierta mayoría, como los partidos más posicionados, Acción Popular, los últimos partidos que están muy mediáticos, Contigo, con sus representantes, pero no creo que un partido vaya a tener pues una gran mayoría, salvo que estos fujimoristas, si hablamos de los fujimoristas, estén en otras bancadas y al final se junten, porque puede ser una jugada política sucia también que hagan, ¿no? Se han metido en el partido amarillo, verde, azul, por no llamar un nombre en sí, pero al final ellos hagan sus tretas internas. Esa también es una gran posibilidad. Vestidos de, ¿cómo se llama? Lobo vestido de oveja, lobo vestido de oveja, algo así. Bueno, Sandra, y en particular, el hecho de que van a ser literalmente todos los grupos políticos minorías, una minoría, prácticamente mayores que otras, porque seguramente yo creo que tengo que no van a haber más de 6 o 7 bancadas, quizás en el mejor de los casos, no creo que lleguen más.
¿no? Lo cual quiere decir que selectivamente el criterio del elector queda constreñido virtualmente a una tercera parte del total de grupos políticos en carrera. Sin embargo, eso va a forzar a que estos grupos políticos tengan que tener acuerdos, ponerse de una u otra manera en contacto y buscar consensos para conseguir algo que es clave y estratégico de cara al primer momento de este escenario por 26 de enero. Es decir, tomar la mesa directiva del Parlamento. ¿Qué grupo político cree que está en mejores condiciones de poder hacer eso una vez obtenidos los resultados el próximo 26 de enero? Mira, si bien es cierto, hay partidos políticos con, vamos a decir, mejor reputación o más conocidos o más posicionados como son. No hablemos de reputación, hablemos de mejor posicionados o con mayores expectativas de llevar gente como Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, el APRA, Acción Popular y Contigo. Ciñámonos a estos 5 partidos con su, vamos a decir, con mayor representatividad o mayores curules, que creo que es lo que va a ocurrir. Sin embargo, si hablamos ya de que necesariamente van a tener que hacer alianzas entre ellos, tal cual hicieron cuando suspendieron a Vizcarra e hicieron juramentar de manera inconstitucional a Mecha Arauz. Es decir, si se van a juntar para estas tretas, Marco, ¿de qué estamos hablando? O sea, que se junten para avanzar la reforma política en el tema electoral, para tener un parlamento y una presidencia con una campaña con mejor valla, mejor filtro para el 2021, que se junten para hacer ajustes a la reforma en el aspecto judicial. Es decir, si se van a juntar para, digamos, hacer la guerra al Ejecutivo y el Ejecutivo nuevamente va a entrar en temas polémicos con el Legislativo, prácticamente es un nuevo show, un nuevo circo, porque yo pienso que hay mucha gente política con sed de venganza por todas las acciones realizadas por el Ejecutivo, que dicho sea de paso tampoco concuerdo en la mayoría de ellas digamos, con las acciones como tal del Ejecutivo, pero mal que bien el Tribunal Constitucional ayer dijo que el cierre del Congreso y ratificó que fue constitucional. Entonces, en tal sentido, ojalá pues se junten para hacer alianzas por el bien del país y no alianzas bajo la mesa, que ya las conocemos. O sea, no hay ningún partido acá que se salve, la verdad. Bien, Sandra, tengo allí una duda, porque tú dices, bueno, si van a hacer la oposición al gobierno, pero hemos visto en las últimas semanas, por no decir en estos casi 3 meses y medio que el gobierno tiene de jugar libre. El cierre de la 30 de septiembre, hemos tenido todos los últimos 3 meses del año pasado, estamos hoy día 15, es decir, 3 meses y medio, y este gobierno, hay que decirlo también de manera crítica, Sandra, se dispara solita al pie, ya tiene 3 bajas en su gabinete, y una cuarta que le perdonaron a la gente porque así primero las elecciones de nuevo, pero con opiniones tan desafortunadas, este gobierno se cae solo. La presencia de este señor Héctor Trujillo, por ejemplo, en estos transportes, señalado por la investigación de Diario del Comercio como responsable de inquinieras operativas para favorecer a una empresa constructora, cuando él era el gerente general del gobierno nacional de Moquegua, que en ese momento se dejaba de ser gobernador general de Moquegua, y yo en mi casa justamente, la presencia de gente así, de hecho haberlo tenido, César Villanueva, en fin, o sea, por todos lados, Sandra, lo que tenemos es casi un escenario González Praviano, donde tendremos toda la fuerza, y no solamente la oposición, por más descalificada, de pasar, incompetente, lo que sea, sino también porque es el gobierno que lamentablemente no hace nada por marcar la diferencia y menos señalar dónde están las mejores oportunidades. El presidente de la República le ofreció el año pasado a la gente, vayan a ayudar mis colegios, hospitales, nadie ve nada de eso. Lo que vemos es todavía indecisiones, incongruencias, inconsistencias, un panorama económico señalado. Sandra, prometieron 4% de crecimiento del PIB, y se ganaron a 3,5% en mitad de pandemia, y luego fueron bajando a 3%, hemos acabado en menos de 2,5%, y eso es crítico y grave en un país como el Perú. La desconfianza del ciudadano no es solamente de cara a la campaña, también es de cara a los que nos gobiernan, porque tenemos, mira, por ejemplo, solo en el tema de los decretos de urgencia, Sandra, este gobierno ha lanzado más de 50 decretos de urgencia.
Algunos de ellos ni siquiera tienen naturaleza de urgencia. Esta ley, por ejemplo, que tiene que ver con la cinematografía. A ver, ¿qué urgencia tenemos, Sandra, con la cinematografía? Somos Hollywood, el primer estudiante es, o a lo mejor somos el Hollywood de la India. Mira, una ni lo otro, era un guiño de concesión a las mujeres que fue en el Salvador del Solar. Esta diligencia tan mal hecho el primero, el 026, que habla inclusive, Sandra, de expropiar, recuperar terrenos, tierras que son comunales allá en Perabamba, en las Bambas, en Cochabamba. Luego corregido, primero inventado por una ley blanca y finalmente corregido con una ley de 027, que habla habitualmente de que vamos a comprar sus tierras a los campesinos para que nos dejen hacer la fiesta para el corredor vial minero. O sea, cada cosa, el decreto de defensa de Cordillera Caldera en San Martín, que declara que la zona ya no es zona de protección y amortiguamiento cuando está en nada, sino que va a ser una nueva zona donde se va a poder instalar una nueva investigación de explotaciones petroleros. O sea, ¿qué país es el que tenemos, por favor? ¿No sientes tú que el propio gobierno está abonando el favor de petardear esto también? Definitivamente, yo podría, digamos, poner un adjetivo o una frase, una palabra a resumir este tema, este accionar del Ejecutivo, que dicho sea de paso, como te había mencionado, deja mucho que desear. Yo, si bien es cierto, he estado a favor del cierre del Congreso, también estoy a favor de que se investigue todo lo que se tenga que investigar a Vizcarra y compañía. Podría darte una frase, es el oscurantismo. Cuando un jefe de Estado, un gobernador regional o un alcalde gobierna en un círculo cerrado, oscurantismo, con gente que ya ha gobernado y no quiere abrir ese núcleo a, digamos, nuevas opiniones, nueva gente que quiera sumarse al país, pues sucede en el Méndez Trujillo, nepotismo en otros ministerios y etcétera, ¿no? El señor Trujillo se sabe, off the record, que siempre ha estado asesorando a Vizcarra, ¿no? Desde que él empezó, incluso cuando era aún primer vicepresidente de la República. Entonces, ya con ciertos antecedentes de malas gestiones en gobiernos regionales, lo que entiendo es que Vizcarra está gobernando con un círculo de moqueguanos, en el cual, pues, supongo hay muchos secretos y tretas y gente que no se quiere desligar una de la otra. Entonces, pues, vamos a decir, esta suerte de un grupo inteligencia trágica, ¿no? De inestable estatus, gente un tanto reprimida en este círculo de poder, que desgasta, obviamente, al mandatario de un país y lo hace incurrir en errores. Es por ello que yo no veo mayor avance ni en los colegios, ni en los temas de la resolución de conflicto. En el mismo tema de Apurímac, que es el tema de las Bambas, es un conflicto latente, nunca ha sido un conflicto solucionado, como bien sabes, ¿no? Entonces, sobrarían ejemplos de malas acciones, pero hemos tenido, sí, pues, prácticas populistas, pero de alguna forma también necesarias. Entonces, en esa necesidad del pueblo es que se ha agarrado un ejecutivo para un poco solapar la ineficacia de su gestión. Porque, si bien es cierto, no está pues desde el comienzo de las elecciones, no está gobernando desde el primer día, sino ya entró a mitad de camino, ya pasó un tiempo suficiente para ver mejoras en el país. Y yo no veo algo, digamos, algo que permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces sí concuerdo contigo en que hay mucho humo y hay mucha estrategia de marketing político, pero no hay un trabajo de fondo, que es lo que en verdad queremos. Y la gente ha caído seducida en esta suerte, vamos a decir, en esta suerte de bombardeo de amor político que Vizcarra nos ha dado en este tiempo. Va al segundo o tercer año, no estoy segura. Entonces, este bombardeo de amor y dosis, lo que nos ha hecho es como el novio que te trae un regalo y otro regalo y otro regalo, pero resulta que el novio es un psicópata, ¿no? Entonces, es una cuestión así, de que no sabes por qué funciona tan bien esta química, pero en el fondo no hay nada, es vacía, es una relación vacía porque no hay proyectos, no hay obras, no hay grandes cosas
por las que resolver. Igual está ocurriendo en los gobiernos regionales. Entiendo que la gente piensa que porque ha avanzado de repente cierto presupuesto realmente ha sido funcional, ¿no? O sea, a veces gastarse el dinero no necesariamente, te puedes haber gastado de repente en un hospital, pero no necesariamente en lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, no es lo mismo ejecución de gasto con funcionalidad o con ser efectivo, ¿no? Con ser una persona que haya resuelto problemas regionales. Yo también me puedo gastar el dinero en un solo proyecto mega, pero no era realmente el primordial. Entonces, y además hay este tema en regiones también, el oscurantismo, gente que bordea a un gobernador, a un presidente y no deja que nadie más pueda entrar, y estas son malas prácticas, ¿no? Malas prácticas. Familia, ¿qué opina? Se mete. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar a futuro, Marco, para nuestra región. Siempre estamos eligiendo mal, ¿no? Y bueno, en la mayoría de regiones hay un descontento. Y en el tema del Ejecutivo, concuerdo contigo en la mayoría de las cosas que has mencionado, pero básicamente es esto, es gente que se ha anclado allí, no ahora con Vizcarra, no viene del pasado, desde, o sea, todo el círculo de 6, 7 personas es gente que ya se conocen entre ellos. Entonces, no me parece muy transparente, ¿no? Es un gobierno que arma bien sus tretas, pero no da batalla, ¿no? No da luces de, wow, es un gran gobierno el de Vizcarra. Gran porque le ha dado el poder al pueblo en las plazas públicas, porque le ha dicho, ahora les toca a ustedes apoyarme con el tema de las 4 reformas, ahora les toca a ustedes sacar a los congresistas. Es decir, eso ha hecho bien, ha empoderado al pueblo, cosa que no hizo ningún presidente en lo que yo tengo uso de razón, pero es una estrategia. Al final, tú eres el presidente y tú tenías que resolver grandes problemas país, y eso exactamente no ha existido. Lo que ha existido sí son grandes estrategias de movilización pseudo o casi populistas, por así llamarlo. Esa es mi perspectiva, mi opinión en tu punto de vista. Sandra, bueno, esto de empezar aquí, en realidad, yo te diría que sí me atrevería a decir, mirando un poco los resultados, que el primero que lo hizo de alguna manera, más o menos bajo la misma suerte de diagnóstico, fue Alberto Fujimori. Igual en su época, San Benito lo cargó todo el Congreso. O sea, lo malo del país, la inflación que no se podía manejar heredada durante el gobierno para cuando Fujimori fue presidente, más el tema de la violencia política, más el tema de un Congreso lleno de gente incapaz y productiva que solamente cobraban plata. El chino Fujimori le iba a decir que pueden cerrar el Congreso. Con la plata que nos ahorran de los congresistas, vamos a conseguir colegios, vamos a lograr levantar las torres eléctricas que ha derrumbado el terrorismo. O sea, no es novedad que esta lógica de empoderar al pueblo, en realidad no sea más que un engaño, muchachos, un caramelo, para ganar tiempo y finalmente conseguir con el hecho de Sandra que de una u otra manera la gente le dé un plazo hacia adelante, porque lo que está haciendo Vizcarra finalmente es tratar de ganar tiempo hacia adelante. Se va a ir el 28 de julio del 2021 y visiblemente, pero no garantiza nada que una bancada o varias bancadas no tienen esta vez perdida tras una pésima gestión. El gobierno que está terminando, como digo, las expectativas de la gente y que se va a ir el 28 de julio, nos anunció, por ejemplo, el año pasado, y lo ha vuelto a reiterar últimamente el señor Vizcarra, el aseguramiento universal de la salud. Sí, para todos han dicho. No, y yo miro, ¿de qué cifra hablamos si en Antagüita no tenemos el hospital ni terminado? ¿Por qué no se pagan los machos y el gobernador regional la publica y dice, señor, sí, no sabe qué se va a un hospital? ¿Y cómo otras regiones sí les priorizan caso de Cusco? ¿Cómo otros lugares sí pueden ocurrir las cosas de esta manera? Lamentablemente, estamos en una situación en la que no hay mayor certeza que las cosas cambien. Tú hablaste al principio, voy a pasar también por ese lado, mencionaste que lo sustantivo importante eran las reformas políticas. Pero hay acá también una suerte de planteamiento, Sandra. ¿A qué me refiero? Las reformas políticas, para que sean viables, para que realmente se implementen, nos referimos a todos los puntos acordados el 9 de diciembre del 2018 en aquellos referentes, y al que podríamos incorporar, volver a la Cámara el tema de la bicameralidad, que yo sí creo que es mucho más extendido que todo lo demás. Sin embargo, sucede una cosa,
Sandra, para que estas reformas políticas sean válidas, tenemos demasiado poco tiempo, ni siquiera un mes. Lo que necesita que los electos van a salir el 16 de enero, van a fundamentar en marzo y la entrega de funciones del Congreso la tiene en abril. Y el paso hacia atrás en términos de tiempos respecto del programa electoral del 2021 implica que en el mismo mes de abril de este año tendría que ser sancionado y aprobado todas las reformas políticas para que estas puedan ser implementadas. Si no alcanza tiempo, no van a poder funcionar y simplemente las reglas de juego con las que se van a manejar las elecciones del 2021 van a ser las reglas del 2026. No va a cambiar nada. Entonces, en buena cuenta, y menos aún, y tú lo acabas de decir también, un Congreso que va a estar lleno de gente con inteligencia, con el conocimiento, que van a decir más bien, me estoy empapando, estoy tomando conocimiento, mi asesor me dirá, o sea, ¿cómo vamos a vivir esta transición? Algunos decía, recordando el título de una película de un director australiano de Peter Wright, por el 2019, que el año que vivimos todos los peligros, probablemente sea el año que vivimos todos los peligros, pero el 2020 va a ser el año que vivimos todos los desastres, Sandra. Va a ser un año como caminar en la cuerda floja sin haber entrenado. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que, en efecto, hasta el 11 de abril, para ser más exactos, tenemos para modificar el artículo 4 de inciso de la ley electoral, ¿no? Pero, ¿qué sucede? A mediados de marzo, más o menos, como tú lo has dicho, empieza a juramentar la mesa directiva, se empiezan a componer los diferentes grupos, se empiezan a constituir los grupos parlamentarios de trabajo, ¿no? Y yo no creo que hasta el 11 de abril, porque, digamos, modificar un artículo o aprobar una ley o emprender un proyecto legislativo toma su tiempo, hay un proceso hasta que llega pues a ser publicado en el Diario El Peruano después de la firma en el Ejecutivo. Entonces tendrían que ser nuestros congresistas demasiado efectivos, proactivos, demasiado rápidos, genios y muy instruidos en temas legales y legislativos y con asesores súper ultra para llegar a esta fecha, lo cual prácticamente, como has dicho, es imposible. Lo que sí puede ser posible, o si tendrían que ver algún argucia o argumento legal para postergar un poco este tema y poder llegar a hacer esta reforma en el tema electoral para que podamos tener un mejor juego político con miras hacia el 2021, que es lo que realmente nos debería importar. No nos importa, y voy a ser muy crudo en esto, sus propuestas de que van a sacar adelante los hospitales de sus regiones y no sé cuántos, porque realmente no lo van a lograr, y más aún si son nuevos en el Parlamento. Algunos prometen acabar con la inseguridad y yo no sé qué tiene que ver esto, o sea, con el tema estrictamente legislativo. Hay gente que no tiene ni idea de lo que promete porque no sabe la labor legislativa que se realiza en el Parlamento. Entonces hay una ignorancia supina y una ignorancia tal que yo digo, con esta gente, si no sabe ni siquiera a qué va a entrar al Parlamento, menos va a saber cómo sacar adelante la reforma política en este aspecto electoral. Entonces al 2021, como dices, vamos a tener las mismas reglas del juego del 16, pero si es que algún grupo, algún consenso, alguna alianza se gesta en pro del país, pues ojalá podamos correr un poco la fecha, entiendo que hay posibilidad de hacer esto, y llegar a hacer algunos ajustes mínimos indispensables para tener mejores candidatos, para Congreso, para presidente. Ya no tengamos 2.000 a la fecha, que de los 2.000 pues agarramos y buscamos el limón para hacer la limonada y no encontramos nada, o sea, está todo seco, está deshidratado. No hay calidad, no hay clase, no hay por último ni siquiera verbo florido, ¿no? Parece que, en otros países, como sabes, el intelectual es un producto social que se añade a los partidos políticos, ¿no? Existentes, pero lo que pasa acá es que nuestros intelectuales, entre comillas, constituyen pues núcleo duro y núcleo duro y puro de partidario, ¿no? Es decir, los mismos rostros de siempre, hiperpersonalismo, no hay una carrera política. Entonces, bueno, lo que debería ser pues un intelectual político que es formador de conciencia, ¿no? Un caudillo que simplemente se dedica a hablar cualquier estupidez, cualquier parlanchín, o juega con el marketing político, que ni siquiera le llamaría marketing del jabón, de la masturbación con tornillos y estupidez y media. ¿Pero qué nos sirve eso? O sea, ¿con qué clase de gente podemos hacer la reforma?
Por eso sí digo y coincido contigo que es un año realmente donde parece que es simple, pero debería ser un año donde podríamos lograr grandes cosas con miras a dejar la casa limpia para un 2021 con un mejor clase política, por lo menos en lo que a candidatos se refiere. Pero lo que vemos es lo que has visto ya en el debate político, salvo algunas excepciones, sí, pero esas excepciones por las cuales yo, por ejemplo, alguno que voy a votar, he encontrado gente más o menos proba, con capacidad, gente que entiendo, bueno, al menos parece que sí tiene voluntad de hacer algo por el país. Esa gente es la menos conocida, al menos hablo de Lima, porque en Lima son como 600, Marco, y lo que sucede es que la gente no encuentra representatividad en ninguno, porque o son muchos, o hay exceso o falta de información, o los que hay no convencen. Entonces, ¿de qué nos agarramos? Solo queda buscar la aguja en el pajar y tratar de marcar por el que, digamos, podría dar la talla, pero ese precisamente no pertenece a un partido sólido y no sé si vaya a pasar la valla o no es muy conocido. Entonces, no voy a mencionar, por supuesto, ningún nombre, pero eso es lo que veo. Cuando hablo con gente, digamos, a nivel Lima, es que tienen un candidato que han visto que puede ser honesto, tiene buenas propuestas, pero no saben a qué partido es, lo han escuchado por allí o no creen que vaya a ganar. Entonces, mejor optan y votan, ya sabes, por los más conocidos. Es un voto ignorante. Entonces, es creer que si yo no le doy el voto a la persona que realmente se lo merece, se los va a llevar, va a perder automáticamente, entonces mejor nos vamos por el menos malo, y otra vez el menos malo, y otra vez siempre el menos malo. Y al final vamos a tener esto, yo lo que veo, es caras antiguas y no muy gratas, con caras jóvenes, de los que le hayan metido pues más plata a la campaña, ¿no? Pero no necesariamente gente que valga la pena. Sandra, yo sé que estamos tomando un tiempo probablemente útil para ti en otras actividades, también además las horas de desaliento, es que podríamos, tras una pausa del programa, retomar la conversación al aire con nuestros radioyentes, quizás unos minutos más, para concluir con unos 2 o 3 temas que están un poquito por allí. ¿Cómo no, Marco? Te lo agradezco. Entonces, estamos con Sandra Guerra, ella analista, además tiene un tema que daba Sandra, para nuestros radioyentes, ¿qué debería considerar el elector de cara a su decisión del voto preferencial? ¿Qué criterios, qué mensajes, qué tipo de propuestas son las que deberían ser atendibles de cara a la posibilidad de elegir a alguien, ¿verdad? Porque realmente nos gusta, ¿no?, las circunstancias, parte de lo que pase con el anterior Congreso, el nuevo que venga, el gobierno que tenemos, igual van a haber los congresistas electos por Apurímac el próximo 26 de enero. ¿Cuáles serían las consideraciones de los criterios que deberían tomarse en cuenta para esta decisión? Bueno, al margen de que en efecto podríamos resumir todo esto que está ocurriendo como una crisis de legitimidad, ya que trae años, ¿no?, sino décadas, tras todos los presidentes prácticamente en cárcel o al borde de la cárcel, otros. Sí es importante, digamos, reformular y tomar conciencia de esta elección que, bueno, como sabes, hay que elegir un partido político y también de manera opcional, preferencial, a 2 candidatos que no necesariamente tengan que ver con estos partidos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, uno, es obviar este tema de no votar o dejar en blanco, obviar este tema del viciado, que en verdad nunca supera el 1 o 2%, así que digamos, no es un gran problema, y tratar de informarnos en la medida de lo posible, buscar candidatos buscar candidatos que proyecten eficiencia y propuestas realistas y que estén enfocados en el tema de la reforma electoral o un cambio para el país. No así aquellos candidatos que indican que van a sacar adelante proyectos de ley para hacer la represa de su región, para hacer todos los proyectos faltantes, los puentes, las carreteras, porque hay cosas que ellos no pueden hacer. Si bien es cierto, se puede impulsar proyectos de ley para, digamos, dar arranque a grandes proyectos estancados en un hospital, como en el caso de Prima, se puede tener intromisión.
en sacar adelante presupuesto, qué sé yo, siempre es indirecto. Entonces no creamos en aquellos que nos vienen a pintar cambios en las reformas de las universidades, grandes cambios institucionales. Veamos a aquellos más bien que estén pensando en cosas prácticas, 1 o 2 promesas puntuales y siempre que tengan que ver con el bienestar del país, porque ellos solamente están entrando o deberían entrar a servirnos a nosotros en el tema de la reforma y dejar, digamos, la valla afinada para el 2021. Esos candidatos yo no los escucho, por ejemplo, no los escucho, solo escucho mucha propuesta que van a combatir la inseguridad, que van a, etcétera, etcétera, pero vamos, hay que aterrizar y hay que ser realistas en el tema de que eso no es posible. O sea, no vamos a poder ni con la reforma porque está bien complicado de tiempos, menos van a poder hacer grandes, digamos, acciones. Y también desconfiemos pues de aquellos candidatos que en verdad no saben dónde están parados, hablan cualquier disparate para poder llegar al poder, u otros que solamente quieren trampolín, solamente quieren una pequeña colchoneta para saltar a otros cargos políticos en 2022, como gobiernos, como alcaldías. Entonces yo te pregunto, ¿esa gente nos sirve, nos suma? ¿O realmente vamos a apostar por gente que está pensando en el Parlamento, no pensando, no su cabeza no está pues en que simplemente tengo que ser conocido a nivel nacional para poder llegar a toda mi región? Eso es lo que yo sé que muchos piensan y ellos creen que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Entonces esa gente es la que tenemos que filtrar, tenemos que evitar gente que se dedica, ¿a qué se ha dedicado antes? Viene de carrera política en carrera política y no tiene ningún éxito en nada. ¿De qué vive? ¿Qué ha hecho? ¿En qué ha trabajado? ¿A quién ha asesorado? ¿A quién ha servido? Es decir, vive de hacer política y de las donaciones y un financiamiento que todavía está enrarecido, o realmente tiene una visión país. Nadie habla de la perspectiva, nadie habla del futuro, nadie habla de su proyecto o cómo le gustaría dejar eso el 2021, qué podría hacer en un año menos, cómo ve la visión país. Todos hablan de problemas actuales, cual alcaldes, cual gobernadores, y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces pensemos un poco en eso, y tampoco quiere decir que un rostro nuevo pues asegure eficiencia y eficacia, ¿no? Es decir, un rostro nuevo, ok, pero hay gente que en verdad deja mucho que desear. O sea, cualquier vecino tiene mejores ideas que gente, y hablo de mujeres y hombres, jóvenes, nuevos. Justo iba a ese tema, el tema de mujeres, porque, por ejemplo, no es un tema de decir, o por qué tampoco en las antípodas una cosa de otra, pero no es usual en estos tiempos escuchar a mujeres hablando de política, ¿no? Que no quiere decir que solo tengan que hablar de cocina o barbaridad parecida. Así no estoy dando un jabón con eso, Sandra, por si acaso. A lo que voy es a que, por lo menos en el escenario político, resulta a veces circunstancialmente clave que, por ejemplo, las mujeres se supone que deben orientar el voto de género. Se promueve tanto la paridad, la alternancia, el tercio de género, y sin embargo, a la hora de los logros, como se dice, viene la votación, y mujeres es lo que no encontramos. Por ejemplo, en el caso de la prima, a pesar de que solamente son 2 congresistas, sin embargo, en todas las elecciones que yo recuerdo, nunca hemos aportado una congresista mujer. Entonces eso también parte del problema, es decir, que no hay una suerte de internalización, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de la oportunidad para una mejor organización política, eligiendo a un par de género, por ejemplo. Qué bueno que me recuerdas que no hay representatividad femenina ni en gobiernos regionales ni en Congreso Apurímac. Será motivo para pensar en la posibilidad de poder representar. Sin embargo, es cierto que no existe un debate fuerte de política. Voy a hacer una transmisión sobre la mujer peruana en la participación en la vida política, y las estadísticas son bien bajas, ¿no? Inclusive en el anterior parlamento el grupo de mujeres ha sido como de 33. Entonces, sí, tenemos siempre una minoría. Y bueno, en el tema de presidencia nunca hemos estado, digamos, con grandes posibilidades. Tal vez Keiko fue la primera mujer que estuvo a punto, pero bueno, no hubiera sido la mejor representación. Yo considero que la mujer
si bien es cierto, hay una onda, hay un tema muy fuerte ahora de igualdad de género, equidad, hay confusión también, ¿no? Sí considero, y es una autocrítica, digamos, al grupo femenino, por así llamarlo, que la mujer, y lo voy a decir, digamos, de la forma menos confrontacional, pues la mujer no ha tenido mayor participación en la vida política porque no se ha metido con fuerza a la misma. Entonces hay ahí un mea culpa y hay un vacío, porque nadie te dijo que no. Lo que sucede, te lo digo, digamos, de modo muy personal, es que cuando tú debates de política en entornos donde la gran mayoría son hombres, la mujer se siente un tanto escasa por ser minoría, no por no tener argumentos, y el hombre en la política todavía es muy avasallador, muy intenso con sus opiniones. Entonces, la mujer, lo que veo es que trata de evitarse problemas, pero más no es un silencio por carencia de ideas, ¿no? Y también hay un tema de machismo muy fuerte aún, y yo conversé con muchas mujeres que están en partidos o son partidarias o bueno, tienen alguna inscripción en algún partido. Por ejemplo, los debates de política en los partidos políticos en Lima son de noche, madrugada. Y bueno, la mujer es la mujer que trabaja, que tiene hijos y no necesariamente puede quedarse en tertulias políticas hasta muy tarde. Esto ocurre, aunque no creas, son temas que no se tocan, pero es la mujer como que el marido todavía no está muy conforme que haga vida política. Esto está ocurriendo y bueno, yo lo he escuchado de varias personas. Entonces son estos temas los que de alguna forma no terminan de permitir a la mujer adentrarse de fondo en la política. Sin embargo, sí hay mujeres que lo han hecho, pero lamentablemente los rostros que hemos tenido de representación en el Congreso femenino en cuanto a mujeres en el último parlamento han dejado muchísimo que desear. Por ejemplo, la señora Jenny Vilcatoma, que ha sido excesivamente confrontacional y ya se la ha catalogado que tiene algún trastorno mental o enfermedad. La señora Rosa Bartra, que justamente hoy día me llegó un pantallazo de que en Chimbote había querido ser vacada cuando estuvo en el poder regional. Habría querido ser eliminada por el tema de la acusada hasta de esquizofrenia, y lo que ha hecho en el Congreso ha sido pésimo. Ha gastado un montón de dinero con un informe, hoy sabemos, absolutamente carente, vacío, y las otras mujeres no han dado fuego, como decimos criollamente, ¿no? 2, 3, las mismas de siempre, y las mismas no han representado bien. Las mujeres no nos hemos sentido representadas por las que más han brillado, entre comillas, en el Parlamento pasado. Entonces esto como que desgana, esto como que te hace pensar, ¿no? Aparte que cuando entras a política parece que te escarban en el pasado, de tu pasado y de tu pasado, porque es muy sucio todavía el tema de la política en Perú en campaña. Entonces la tienes que pensar mucho para, digamos, abandonar tu vida medianamente privada y exponerte a la crítica ácida y dura, pues, de un grupo, además, donde predominan los hombres. Ese es el tema, ¿no? Yo muchas veces he escuchado debates de mujeres en política, Glave, Wilka, que lo han hecho mejor, digamos, pero de otras mujeres en las cuales sí se han notado ciertos vacíos, ciertas carencias, y lo voy a decir, digamos, de la mejor forma, también falta de preparación, ¿no? O sea, hay que prepararnos, hay que leer, hay que entrar a la vida política, hay que indagar sobre antiguos parlamentarios que hayan dado la talla, hay que estar en el tema legal, hay que leer, hay que informarse. Entonces, no estoy diciendo que el grupo femenino sea, digamos, que tenga menos recursos intelectuales, pero sí falta, digamos, darle fuerza a este tema y que la mujer pierda un poco el miedo y pierda un poco esta reserva que tiene, porque yo sé que hay muchas mujeres, cuando me he reunido con ellas o en círculos académicos, muy inteligentes para la política, pero no quieren hacer vida política y tampoco quieren opinar, ¿no? Entonces vamos a hablar de una especie de reserva moral que no quiere meterse allí. Entonces está bien con su trabajo en vida privada, donde gana de repente bien,
y es esto que falta de dar el paso. Podría haber un cambio sustantivo, Marcos, si la mujer entra cada vez más a la vida política. Podría mejorar la clase política. En general, bueno, se supone, ¿no? Porque en tantas cosas, yo recuerdo que hace, por ejemplo, unos 15 años atrás, cuando tuvimos que parar todo el tema, por ejemplo, a nivel de la policía, la mayoría de clientes se daban por el asunto de los cinturones de seguridad que nadie se ponía. Y para cambiar todo eso, simplemente no son los mayores controles sobre cinturones de seguridad, nunca sobre ellos, sino además se puso las mujeres policías adelante, porque son las únicas que no reciben coimas, son las únicas que no se dejan romper la mano, como dice graciosamente. Y en verdad, de ese cuenta parte, ya se incorporó hasta un tema de sentido común que se tiene que poner el cinturón de seguridad. Si no hubiera estado ahí las mujeres policías, no hubiera ocurrido esto de alguna forma. Lo mismo sucede con el tema financiero, microfinanzas, gran parte de las empresas, que pymes que prestan dinero, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor garantía para que yo pueda prestar dinero? Que venga el varón, no, que venga la esposa, que venga la mujer. Ella la que firma, ella la que sabe cancelar y viene a su casa y todo, es la mejor garante de una inversión en microeconomía, por ejemplo, de subsistencia, un emprendimiento pequeño, en fin, con ellas nos ponemos mejor los acuerdos, las cifras y las cosas para estas microfinanzas, como digo, ¿no? O sea, ocurre eso, pero no ocurre lo mismo en la política, curiosamente, ¿no? No ocurre lo mismo en la política porque lamentablemente es justamente la falta de filtros, la falta de una reforma política correcta en el tema del sistema electoral ha hecho que hayan entrado lo peor de lo peor. Vale decir, Keiko Fujimori y su partido se ha encargado de encontrar, no sé cómo, con qué estrategia, de buscar de lo peor entre lo peor. Recordarás, ya no me acuerdo el nombre de esta política o congresista Esther Saavedra, que en sus últimos discursos dijo, estoy aquí por mi plata. Es decir, solamente ha buscado inversionistas, empresarias, microempresarias, pero no ha recaído en su capacidad técnica ni moral, ni en su, digamos, estatus moral, en su solidez, en su integridad. Entonces ha buscado solamente dinero, no importa si tú tienes capacidad o no. Porque si bien es cierto, como mencionas, la mujer se caracteriza, la mujer peruana, por ese afán emprendedor, o la mujer policía tiene mejor reputación, mejor, digamos, es mejor vista ante la sociedad, o la mujer maneja mejor el hogar, las finanzas, o es muy buena en su trabajo en ciertos aspectos mejor que el hombre. Incluso sí, hay obviamente genéticamente y biológicamente somos diferentes y cada uno tenemos talentos y habilidades diferentes, pero también es cierto que así como hay hombres corruptos de baja estofa, también las hay mujeres. Entonces, la mujer en la corrupción en el Perú sí juega un papel importante, vamos a decirlo, en gobiernos regionales. La mujer siempre ha estado en círculos corruptos también. Entonces, así como hay hombres corruptos, la mujer también puede ser nefasta, corrupta. Es decir, habría que examinar ese tema. No he visto un libro, un estudio sobre la mujer y la corrupción en el Perú, que existe. Yo he sido, de alguna forma, he visto indirectamente cómo mujeres han sido corruptas en gobiernos regionales. Lamentablemente uno no tiene pruebas para denunciar, pero sí ocurre esto. Entonces, tienen ciertas habilidades y cierta expertise también para lo malo. Pero lo que queremos justamente con un mejor sistema es que mujeres capaces, honestas, probas, entren. Y esa es la mujer que no está terminando de animarse a entrar, porque justamente sabes que vas a coexistir, convivir en un parlamento con gente o mujeres y hombres que no están necesariamente a la altura de tu ética. Entonces no quieres embarrarte en la chanchería. Es por eso que yo considero que si se va limpiando poco a poco este Parlamento, que si esta vez podemos tener una reforma, que si al 2021 el juego, las reglas son otras, tal vez ya podamos tener rostros mejorados, gente más proba, más preparada, más técnica, más capaz. Que yo creo que esa gente todavía no ha sacado, no ha dicho esta mano es mía, esta boca es mía. Poco a poco, porque yo te pregunto a ti, ¿quién quiere, digamos, entremezclarse
con la mugre, ¿no? O sea, es un poco complicado porque cada uno cuida su estatus, su reputación y de alguna forma no quieres tener que ser aniquilada por gente que se pone a gritar como en cualquier, digamos, en cualquier lugar y no respeta el Parlamento. Ya recordamos escenas que se quedan en la retina de Rosa Bartra, la señora Vilca Toma y compañía letona haciendo alarde de una baja clase política, una clase política inexistente, gente no sé de dónde salió, porque no quiero usar los términos ni mercado ni barrera porque no me gusta, ¿no? Pero, no sé, esto es lo que hemos tenido, pero no considero que esto es lo que realmente sea la mujer en el Perú. Creo que es mucho más, pero lamentablemente no nos han hecho quedar bien, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Bueno, en ese sentido, lo que sí también es importante decirle a la gente que en realidad, bueno, se supone que las mujeres están, digamos, en una capacidad de poder hacer mejor las cosas, de tal manera que necesitan, digamos, también tener no solo experiencia, sino una capacidad que viene de la propia experiencia de todo lo demás. Una última pregunta, Sandra, agradeciendo que esté en esta entrevista, que creo que es ilustrativa para todos estos temas. De hecho, sabemos que en el Congreso las leyes, las cosas que se mueven, finalmente tienen ciertas pautas, ciertos criterios. Tú lo decías cuando hablábamos justamente de la aprobación de estas modificaciones constitucionales, a dar cuenta de lo que teníamos como reforma de todo el tema político, ¿no? Sin embargo, sabemos que en promedio, ahorita como tú mencionas y lo has dicho de manera reiterativa, inclusive como una alerta para los residentes, cómo ofrecen los candidatos, voy a hacer esto, lo otro. Sin embargo, existe una especie de pauta, de condición más o menos clara respecto de algunas cosas. Una de ellas es que sacar una ley no es cuestión de un año y menos de año y medio, a veces demora mucho más. Tiene que ver además con tu posición dentro de la composición de la mesa directiva. Es decir, si perteneces a una bancada de minoría, no vas a sacar ni el té, no vas a sacar nada, porque no va a estar priorizado. Si pertenece a la bancada que gobierna la mesa directiva, a su vez tendría que ser un congresista muy influyente para conseguir posicionar con el presidente del Congreso, con los responsables, la oficialía mayor, en fin, para que el proyecto pueda pasar rápidamente. Si lo quieren empantanar, se mandan a 3 o 4 comisiones del mismo proyecto a la expectativa del dictamen, la opinión jurídico-legal, la opinión temática, en fin, y simplemente se nos fue el tiempo. ¿Qué en verdad debería hacer? Esta ya es la parte de la pregunta para el candidato. Los que nos están escuchando, o los amigos del candidato a partir, ¿qué de verdad deberían proponerle a la gente para generar un legítimo y mínimo interés en que se pueda votar por ellos? ¿Qué necesita de verdad tener que ofrecer sincera, sensata, decente, honesta y moralmente un candidato, Sandra? Yo pienso que su promesa, su discurso sincero debería estar enfocado en preguntarse antes de salir a algún medio, antes de todo. Bueno, en este punto ya no pueden cambiar mucho, pero ¿qué necesita el país? ¿En qué yo puedo aportar al país? ¿Qué necesita la nación como tal? No tanto ya, vamos a decir, regionalizar, no sé si existe el término, mi propuesta, porque va a ser más difícil de cumplir. De repente puedo dejar una semilla en mi tema de promesa a nivel regional o emprender algo, pero definitivamente no vas a sacar adelante ningún proyecto de ley que beneficie directamente a tu región los 3, 4 primeros meses. Esto, como bien sabes, demora. Entonces, esto deberían estar enfocados en darnos la esperanza de que van a trabajar en ciertas reformas importantes que ya las hemos mencionado reiteradamente en esta entrevista y que están prestos y dispuestos, digamos, para luchar o sacar adelante lo que al país le interesa, ¿no? Y dejar un poco el personalismo y este hiperpersonalismo muy común en los políticos de Sudamérica, sobre todo en Perú, de decir yo voy a solucionar la contaminación del mar en Chimbote, ¿no? Yo voy a terminar de que se dé luz verde a este hospital. O sea, no hagamos necesariamente cosas que no se pueden cumplir porque hay temas muy complicados en la gestión pública, sino que mostremos esa humildad y esa disposición
para poder, uno, que nos den confianza que una vez en sus partidos van a poder consensuar fácilmente con otros grupos parlamentarios, que sea gente que no está entrando a obstruir, a fregar, a incomodar, a negociar bajo la mesa, no, que sea gente de fácil diálogo en el que pueda llegar a acuerdos con otras bancadas, porque como ninguna necesariamente va a ser sólida y de repente la más grande no es grande en realidad, vas a tener que hacer alianzas para llegar a acuerdos más rápidos y viables con el Ejecutivo y sacar adelante cualquier proyecto. Entonces, ese perfil deberíamos buscar, ¿no? Gente que se desprenda de egos, ¿no? Y se desprenda de grandes promesas y esté más a la pregunta, ¿en qué te sirvo, no? ¿En qué puedo servir al ciudadano? Para eso estoy para consensuar, para negociar. Tú mencionaste, por ejemplo, hace un tiempo cuando hablábamos grandes políticos, ¿no? Y hablamos de la decadencia política, Jorge del Prado, o políticos que de alguna forma pudieron haber sido mayores o ciertamente acartonados o muy adoctrinados, pero vale la pena mencionar Jorge del Prado, mencionaste a Enrique Bernales, Carlos Malpica, Luis Alberto Sánchez, Gastón Acurio Velarde. También es cierto que no vamos a tener a estos perfiles en este Parlamento, pero por lo menos muéstrenos su mejor intención, su mejor voluntad, y no votemos por aquellos que ya han sido alcaldes, ya han sido gobernadores y no han hecho nada, o han estado en estos grupos de gobierno y tampoco han hecho muchas cosas positivas o no han hecho nada, o al contrario, a veces tienen acusaciones. Hay gente que como no tiene sentencia, pero sí está en procesos y tiene investigaciones y etcétera, o archivadas, que no necesariamente por ser archivadas es gente que ha salido bien librada, ¿no? Para la ley sí, pero la ley al final es una decisión, no necesariamente es la verdad. Entonces, tratemos de ver un rostro no necesariamente nuevo para Apurímac. Yo diría que el perfil es ¿no? Podría ser, no importa la edad en verdad, pero tratemos de ver el que está pues menos contaminado con gestiones pasadas, aquel que de repente tenga propuestas 2, 3 más puntuales, más simples, enfocadas en el país, porque en verdad no voy a dar nombres, pero veo propuestas de nuestros candidatos a Congreso por Apurímac que cada día tienen una nueva propuesta en sus redes sociales y son impresionantes porque son cosas imposibles de cumplir. Claro, yo ya no comento, ya no digo nada, pero es decir, van a hacer 80 cosas, si cada día te sacan una nueva promesa, que en este año van a realizar eso, me pregunto yo. Entonces, un poco que aterricen a su plan principal, a su plan 1, plan 2 y listo. O sea, no nos vendan cebo de culebra que van a construir no sé cuántos, que van a sacar la ley universitaria de no sé tantos. ¿En qué punto? ¿En qué tiempo? No entendemos. Felizmente, cuando leo los comentarios de la ciudadanía apurimeña informada, es que, bueno, les dan de baja en una. No creen en nada y les dicen por qué no podría ser posible. Entonces, eso es bueno que el ciudadano esté informado para que no te metan letra, hablando criollamente, ¿no? Para que no nos metan cuento, porque dicen cada cosa que, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Están en campaña regional o están en campaña al Congreso? Sí, pues en realidad esa es una enorme dificultad, ¿no? Tú mencionaste, por ejemplo, gente que dice voy a modificar o sacar de manera universitaria. Escuchaba hace 2 noches atrás, había en Abancay un candidato que decía voy a defender los intereses de todos los que la sociedad perjudican. Literalmente se pedía así. Yo no entiendo cómo puede un congresista ir sobre o alguna autoridad entretenida, ¿no? Sobre decisiones que se toman como Estado, es la superintendencia, la de la educación universitaria, nos puede gustar o no. Es muy cerrado, muy autónomo, exacto. Claro, yo no estoy de acuerdo tampoco con la forma como el sistema de los temas de ahí, siendo que hay mucho favoritismo para las grandes élites en las universidades y para las universidades, entre comillas, de mayor paga, pero eso no quiere decir que voy a salir al ruedo a decir cualquier guachafada y de pronto convencer a ingenios, incautos y desesperanzados muchachos que si me eligen a mí
yo voy a conseguir que su universidad siga funcionando, ¿no? El problema es el de otra naturaleza, obviamente, ¿no? Se nota cierto desquicio de eso. Sandra, ¿cuándo estás realmente por Apurímac? ¿Habrá en algún momento la posibilidad de contar con tu presencia en Andahuaylas? Estuviste el año pasado, me acuerdo, alguna vez, no coincidimos en cabina, pero sin embargo hubo la oportunidad de compartir comentarios, y ciertamente, como digo, porque a veces la gente debe entender eso, los radioyentes aquí en Tupana, en Radio Andahuaylas, saben que la noción de este programa es entrevistar y preguntar, porque la opinión de los demás es una opinión que siempre debe ser tomada en consideración, es una opinión que debe ser valedera. ¿Hay algún momento, habrá algún tiempo en el que vuelvas a necesitar, digamos, de los ánimos de la tierra, del propio terreno, como para cargar energía y estar aquí presentes? Claro que siempre la tierra llama y uno está al servicio. Yo en los últimos años me he acercado mucho más a la realidad apurimeña, y bueno, con cierta satisfacción y también con cierta tristeza, porque lamentablemente veo, y cuando estoy en Andabancay y Andahuaylas, es que no hemos desarrollado mucho. Hay cosas que están como hace 10 años. Yo salí a Apurímac, digamos, aún terminando el colegio, pero siempre estaba volviendo, pero no me había metido, digamos, al análisis político como tal, porque estaba yo más para Lima, pero los últimos años he estado yendo más, he estado analizando más, y hay mucha carencia, hay mucha expectativa por parte de la gente, pero hay cosas que se han quedado en el olvido, y veo que han emergido muchos grupos políticos solamente para ambicionar poder, dinero, y no han hecho grandes cosas por la tierra. Tal es el ejemplo de que este hospital regional que va a ser, ojalá, en Andahuaylas, tiene una historia de conflictos de gobernadores anteriores, cada uno metiendo la pata más y más, y ha terminado en lo que está, ¿no? En un stand-by y en un elefante blanco con pérdidas ya inmensas a la fecha. Entonces, ese claro ejemplo de esta obra inconclusa demuestra pues la dejadez de nuestras autoridades, ¿no? Porque tú, para analizar cómo va la vida política en una región, lo que analizas es qué tanto ha avanzado, ¿no? Entonces vemos que solamente se han quedado en la promesa, con un pueblo con expectativas de más, y en políticos que no han sabido cumplir, ¿no? Yo pienso estar en este primer trimestre, en verdad iba a estar en enero, estaba planeando un foro ahí en enero, este mes, pero no va a poder ser este mes, porque además ya nos agarra el tema de la votación, pero yo creo que antes de marzo voy a estar retornando tanto a Ancash como a Andahuaylas, y yo espero poder conversar contigo personalmente, ¿no? Uh-huh. Sandra, tú tienes además una consultora que se llama Guerra y Poder, ¿no? Sí. Tiene que ver todo el tema de la comunicación, básicamente es interesante e importante para los políticos. Es un tópico que casi nadie nunca suele tratar, me lo comenta siempre, ¿no? Sí, yo tengo ya cerca de 12 años de desarrollo profesional. Yo empecé en el tema de comunicación corporativa en empresas transnacionales, y ya a la mitad de mi vida profesional empecé el tema de la comunicación que le denominamos política, y dentro de la política la rama gubernamental, vale decir de una vez que ya entras al poder. Y bueno, también recuerdo a inicios del año pasado, también estuve con mucha voluntad de trabajar y apoyar al gobierno regional, pero bueno, no se dio, parece que no estaban buscando gente de mi perfil. Entonces, pero mi voluntad sea de asesorar, poder dar alguna opinión a cualquier persona que lo requiera, ¿no? Entonces, en tal sentido, siempre estoy presta para apoyar al pueblo, sea un foro, un conversatorio, un seminario, alguna luz podría aportar en lo que he aprendido en diversos gobiernos, ¿no? He trabajado ya en diversos gobiernos regionales, lamentablemente en Apurímac todavía no, pero me hubiera gustado hacer algo por la tierra, ¿no? En algún momento ojalá se dé la oportunidad, Marco. Para cuando tengas ese momento de equilibrio más o menos de estas actividades que empiezas a hacer nuevamente en Apurímac, en particular con
Abancay y Andahuaylas, estemos al tanto, va a ser grato de hecho poder contribuir a difundir las propuestas, las cosas que como iniciativas tengas tú, desde este lado no solamente académico, sino también de la experiencia comunicacional. De hecho, también igual que comprometemos quizás tras los resultados electorales del próximo 26, en un poco más de 2 semanas, quizás entrar nuevamente en contacto y analizar un poco cómo se movió o cómo se definió el mapa político en el Perú en general, en Lima, en Apurímac en particular. Sandra, quiero agradecerte dentro de todo el tiempo que hemos tomado de ello. Ha sido valioso, importante, compartir opiniones, tener obviamente una voz como tú autorizada por la experiencia, por el conocimiento, y que es claro, supongo que inclusive funciona la intuición femenina, así que ojalá mucho de lo que nos han compartido finalmente le sea útil a nuestros reunientes. Un abrazo grande para ti, muchas gracias y estoy sinceramente reconocido por este tiempo reitero que nos has entregado. Marco, nunca es suficiente el tiempo que uno pueda entablar conversación con Apurímac porque uno tiene preferencia siempre por la tierra. Y bueno, yo voy a estar informando si se da algún conversatorio, un foro, algún tema de debate, lo que fuese, algún análisis en la región, espero antes de marzo, y siempre que voy a Abancay definitivamente tengo que ir a Andahuaylas porque es núcleo, una panacea importante, determinante Andahuaylas para la región Apurímac, ¿no? Un fraterno abrazo a toda la provincia y a la región de Andahuaylas. Entiendo que la radio Andahuaylas está llegando a diversas provincias de la región, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a Sandra Guerra entonces por esta comunicación. Es la tarde.